Suma Teológica. Parte segundos. AE. Cuestión 40. La guerra. Viene a continuación el tema de la guerra. Q. Tris Nuint. Sobre ella se formulan 4 preguntas. ¿Hay alguna guerra lícita? ¿Es lícito a los clérigos entrar en guerra? ¿Es lícito a los combatientes usar estratagemas? ¿Es lícito combatir en días festivos? Artículo 1. ¿Es siempre pecado guerrear lat? Objeciones por las que parece que es siempre pecado hacer la guerra. 1. No se inflige pena más que por el pecado. Ahora bien, a quienes pelean el Señor les tasa pena. A tenor de estas palabras, todo el que empuñare la espada morirá. MT 2652. Por tanto, toda guerra es ilícita. Es pecado cuanto contraría al mandamiento divino. Pues bien, guerrear contraría al precepto divino, pues se dice, yo os digo, no resistáis al mal, MT 539, y también, no defendiéndoos, carísimos, sino dando lugar a la ira, Rom 12:19. Guerrear, pues, siempre es pecado. 3. Nada sino el pecado contraría a la acción virtuosa. Ahora bien, la guerra contraría a la paz, luego la guerra siempre es pecado. 4. Finalmente, la práctica en cosa lícita es lícita, como resulta evidente en la práctica de las ciencias. Pues bien, la Iglesia prohíbe los ejercicios bélicos que se hacen en los torneos, ya que a quienes mueren en ellos se les priva de sepultura eclesiástica. Así pues, la guerra parece pura y simplemente pecado. Contra esto está el testimonio de San Agustín en el Sermón de Puero Centurionis. Si la doctrina cristiana inculpara todas las guerras, el consejo más saludable para los que lo piden según el Evangelio sería que abandonasen las armas y se dejaran del todo de milicias, mas a ellos les fue dicho, Lac 3:14, a nadie iráis, os baste con vuestro estipendio. A quienes ordenó contentarse con su propia paga, no les prohibió guerrear. Respondo, 3 cosas se requieren para que sea justa una guerra. Primera, la autoridad del príncipe bajo cuyo mandato se hace la guerra. No incumbe a la persona particular declarar la guerra, porque puede hacer valer su derecho ante tribunal superior. Además, la persona particular tampoco tiene competencia para convocar a la colectividad, cosa necesaria para hacer la guerra. Ahora bien, dado que el cuidado de la República ha sido encomendado a los príncipes, a ellos compete defender el bien público de la ciudad, del reino o de la provincia, sometidos a su autoridad. Pues bien, del mismo modo que la defienden lícitamente con la espada material contra los perturbadores internos, castigando a los malhechores, a tenor de las palabras del apóstol, no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Rom 13:4. Le incumbe también defender el bien público con la espada de la guerra contra los enemigos externos. Por eso se recomienda a los príncipes, librad al pobre y sacad al desvalido de las manos del pecador. Sal 81:41. Y San Agustín, por su parte, en el libro Contra Faust, enseña, el orden natural, acomodado a la paz de los mortales, postula que la autoridad y la deliberación de aceptar la guerra pertenezca al príncipe. Se requiere, en segundo lugar, causa justa, es decir, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. Por eso escribe también San Agustín en el libro Quaest. Suelen llamarse guerras justas las que vengan las injurias. Por ejemplo, si ha habido lugar para castigar al pueblo o a la ciudad que descuida castigar el atropello cometido por los suyos, o restituir lo que ha sido injustamente robado, se requiere, finalmente, que sea recta la intención de los contendientes, es decir, una intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal. Por eso escribe igualmente San Agustín en el libro de Verbis Dom, entre los verdaderos adoradores de Dios, las mismas guerras son pacíficas, pues se promueven no por codicia o crueldad, sino por deseo de paz. Para frenar a los malos y favorecer a los buenos, puede, sin embargo, acontecer que, siendo legítima la autoridad de quien declara la guerra, y justa también la causa, resulte no obstante ilícita por la mala intención. San Agustín escribe en el libro Contra Faust, en efecto, el deseo de dañar, la crueldad de vengarse,
El ánimo inaplacado e implacable, la ferocidad en la lucha, la pasión de dominar y otras cosas semejantes son, en justicia, vituperables en las guerras. A las objeciones 1, según San Agustín en el libro segundo contra Manich, a quien empuña la espada sin autoridad superior o legítima que lo mande o lo conceda, lo hace para derramar sangre, mas el que con la autoridad del príncipe o del juez, si es persona privada o por celo de justicia, como por autoridad de Dios, si es persona pública, hace uso de la espada, no la empuña él mismo, sino que se sirven de la que otro le ha confiado. Por eso no incurre en castigo. Tampoco quienes blanden la espada con pecado mueren siempre a espada, mas siempre perecen por su espada propia, porque por el pecado que cometen empuñando la espada, incurren en pena eterna si no se arrepienten. 2. Este tipo de mandamientos, como dice San Agustín en el libro de Serm, Dom, in monte, han de ser observados siempre con el ánimo preparado, es decir, el hombre debe estar siempre dispuesto a no resistir, o a no defenderse si no hay necesidad. A veces, sin embargo, hay que obrar de manera distinta por el bien común o también por el de aquellos con quienes se combate. Por eso, en Epist. Ad Marcellinum, escribe San Agustín, hay que hacer muchas cosas incluso con quienes se resisten, a efectos de doblegarles con cierta benigna aspereza, pues quien se ve despojado de su inicua licencia sufre un útil descalabro, ya que nada hay tan infeliz como la felicidad del pecador, con la que se nutre la impunidad penal, y la mala voluntad, como enemigo interior, se hace fuerte. 3. También quienes hacen la guerra justa intentan la paz. Por eso no contrarían a la paz, sino a la mala, la cual no vino el Señor a traer a la tierra. Mete 10:34. De ahí que San Agustín escriba en Ad Bonifacium, no se busca la paz para mover la guerra, sino que se infiere la guerra para conseguir la paz. Sé pues pacífico combatiendo, para que con la victoria aportes la utilidad de la paz a quienes combates. Los ejercicios militares no están del todo prohibidos, sino los desordenados y peligrosos, que dan lugar a muertes y pillajes. Entre los antiguos tales prácticas no implicaban esos peligros, y por eso se les llamaba simulacros de armas, o contiendas incruentas, como conocemos por San Jerónimo en una de sus cartas, artículo 2. ¿Les es lícito combatir a los obispos y clérigos? Lat. Objeciones por las que parece que a los obispos y clérigos les es lícito combatir. 1. Las guerras son lícitas y justas, como acabamos de ver. 1. En la medida en que defienden a los pobres y a toda la república contra las injurias de los enemigos. Ahora bien, esto parece que incumbe sobre todo a los prelados, según expone en una homilía San Gregorio. El lobo se lanza sobre las ovejas cuando un injusto raptor oprime a algún fiel o a algún sencillo. El que parecía pastor y no lo era, abandona las ovejas y huye. En efecto, temiendo para sí el peligro, no osa hacer frente a la injusticia. En consecuencia, a los obispos y a los clérigos les es lícito pelear. San León Papa escribe, como muchas veces vengan de tierra de sarracenos noticias adversas, diciendo algunos que con vigilia y a hurtadillas iban a dar en el puerto de Roma, mandamos congregar a nuestro pueblo y bajar al litoral. Por tanto, es lícito a los obispos proceder a la guerra. Parece que hay el mismo motivo para hacer una cosa y para consentir que otro la haga, según el testimonio de la Escritura. Son dignos de muerte, no sólo los que tales cosas practican, sino los que aprueban a los que las cometen. Rom 1:32. Pues bien, por una parte da grandes muestras de aprobación quien induce a otro a realizar alguna cosa. Por otra, es lícito a los obispos y a los clérigos inducir a guerrear, a tenor del siguiente testimonio de que por exhortaciones y súplicas de Adriano, obispo de la ciudad romana, tomó Carlos a su cargo la guerra contra los lombardos. Por consiguiente, también les es lícito pelear. Lo que es honesto y meritorio en sí mismo, no es ilícito para los obispos y los clérigos. Ahora bien, combatir resulta a veces no solamente honesto, sino también necesario, a tenor de este testimonio.
si alguno fuere muerto por la verdad de la fe, la salvación de la patria y en defensa de los cristianos, recibirá de Dios premio celeste. Por tanto, está permitido a obispos y clérigos ir a la guerra. Contra esto está el hecho de que en la persona de Pedro se ordena a obispos y clérigos: envaina la espada. Mt 26:52. Por tanto, no les es lícito pelear. Respondo: hay muchas cosas necesarias para el bien de la sociedad humana. Pues bien, la diversidad de funciones está mejor atendida por varias personas que por una sola. Como demuestra el filósofo en su Política, hay, además, ciertos negocios incompatibles entre sí que no pueden despacharse simultáneamente de forma adecuada. Por eso, a quienes se les encomiendan oficios mayores, se les prohíben los menores. Así, por ejemplo, las leyes humanas prohíben el comercio a los soldados encargados de los trabajos de la guerra. Esta clase de trabajos son, en realidad, del todo incompatibles con las tareas encomendadas a los obispos y a los clérigos por dos razones. La primera es de tipo general. Los trabajos de la guerra conllevan, en efecto, grandes inquietudes y, por lo mismo, son obstáculo para la entrega del alma a la contemplación de las cosas divinas, a la alabanza de Dios y a la oración por el pueblo, tareas que atañen al oficio de los clérigos. Por eso, igual que se prohíbe a estos el comercio porque absorbe mucho su atención, se les prohíben también los trabajos de la guerra a tenor del testimonio del apóstol. El que milita para Dios no se embaraza con los negocios de la vida. 2 Tim 2:4. Hay además otra razón especial. En efecto, las órdenes de los clérigos están orientadas al servicio del altar, en el cual, bajo el sacramento, se presenta la pasión de Cristo, según el testimonio del apóstol. Cuantas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, otras tantas anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Pinacor, Os 11:26. Por eso desdice del clérigo matar o derramar sangre. Más bien deben estar dispuestos para la efusión de su propia sangre por Cristo, a fin de imitar con obras lo que desempeñan por ministerio. Por eso está establecido que los derramadores de sangre, aun sin culpa por su parte, incurren en irregularidad, mas a quien está destinado a un cargo, no se le permite aquello que le hace no apto para el mismo. En consecuencia, bajo ningún título, les es permitido a los clérigos tomar parte en la guerra, ordenada a verter sangre. A las objeciones, 1. Los prelados deben resistir no solo a los lobos, que matan espiritualmente a la grey, sino también a los raptores y tiranos, que la maltratan corporalmente, y las armas de que se han de servir los prelados no son en realidad materiales, sino espirituales, según las palabras del apóstol. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. 1 Cor 10:4. Esas armas son los avisos saludables, las devotas oraciones y sentencia de excomunión contra los pertinaces. Los obispos y los clérigos pueden asistir a las guerras con autoridad del superior, no para combatir ellos con su propia mano, sino para atender con exhortaciones, absoluciones y otros auxilios espirituales. Lo mismo que en la antigua ley se mandaba que los sacerdotes tocaran las trompetas en los combates, Jos 6:4, y para esto se concedió a obispos y clérigos ir a la guerra, que algunos personalmente combatan. Es abusivo. Como ha quedado expuesto, Q. 23, 4-2, toda potencia, arte o virtud que tiene por objeto el fin, debe disponer lo que conduce a él. Pues bien, las guerras materiales en el pueblo fiel deben tener como fin el bien espiritual divino, al cual están destinados los clérigos. De ahí que a estos les compete disponer y orientar a los demás a hacer guerras justas. En realidad no se les prohíbe combatir porque sea pecado, sino porque ese ejercicio no es decoroso para sus personas. Aunque sea meritorio hacer guerra justa, se torna ilícita para los clérigos por el hecho de estar destinados a obras más meritorias, igual que el acto matrimonial puede ser meritorio, y sin embargo, se hace condenable en quienes tienen voto de virginidad, por la obligación que les une con un bien mayor. A artículo 3. ¿Es lícito usar de estratagemas en las guerras? Lat objeciones por las que parece que no es lícito usar estratagema en las guerras. Dio Onesinos. En la escritura leemos:
ejecutaréis justamente lo que es justo. DT 16:20. Ahora bien, la estratagema, por ser engaño, parece injusticia. En consecuencia, no se debe usar de estratagemas ni siquiera en guerra justa. Tú. La estratagema y el engaño parecen oponerse a la fidelidad lo mismo que la mentira. Pues bien, dado que debemos guardar fidelidad a todos, a nadie se le debe mentir, como se ve en San Agustín en el libro Contra Mendacium. Por tanto, ya que se ha de guardar lealtad al enemigo, según afirma San Agustín en Ad Bonifacium, parece que no se debe usar de celadas contra él, tri. En expresión de San Mateo, lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Mite 7:12. Y eso se debe observar con el prójimo, cualquiera que sea. Ahora bien, los enemigos son prójimos. En consecuencia, dado que nadie quiere que le hagan emboscada ni trampas, parece que nadie debe usar tampoco estratagemas en la guerra. Contra esto está el testimonio de San Agustín en el libro Quest. Cuando se emprende guerra justa, no afecta a la justicia que se combata abiertamente o con estratagema. Esto lo prueba con la autoridad del Señor, que mandó a Josué poner celadas a los habitantes de la ciudad de Jai, como consta en la Escritura, Jos 8:2. Respondo, la finalidad de la estratagema es engañar al enemigo. Pues bien, hay dos modos de engañar, con palabras o con obras. Primero, diciendo falsedad o no cumpliendo lo prometido. De este modo nadie debe engañar al enemigo. En efecto, hay derechos de guerra y pactos que deben cumplirse, incluso entre enemigos, como afirma San Ambrosio en el libro De Officiis. Pero hay otro modo de engañar con palabras o con obras. Consiste en no dar a conocer nuestro propósito o nuestra intención. Esto no tenemos obligación de hacerlo, ya que incluso en la doctrina sagrada hay muchas cosas que es necesario ocultar, sobre todo a los infieles, para que no se burlen, siguiendo lo que leemos en la Escritura. No echéis lo santo a los perros. Meme 7:6. Luego, con mayor razón, deben quedar ocultos al enemigo los planes preparados para combatirle. De ahí que, entre las instrucciones militares, ocupa el primer lugar ocultar los planes, a efectos de impedir que lleguen al enemigo, como puede leerse en Frontino. Este tipo de ocultación pertenece a la categoría de estratagemas que es lícito practicar en guerra, justa, y que, hablando con propiedad, no se oponen a la justicia ni a la voluntad ordenada. Sería, en realidad, muestra de voluntad desordenada la de quien pretendiera que nada le ocultaran los demás. A las objeciones. Con lo dicho quedan resueltas. Artículo 4. ¿Es lícito combatir en días festivos? Lat. Objeciones por las que parece que no es lícito combatir en días festivos. 1. Las fiestas están instituidas para vacar a las cosas divinas. Es el sentido de la prescripción de observar el sábado, como consta ya en el libro del Éxodo, 20:8 es. Sábado, en efecto, significa descanso, pues bien, las guerras conllevan gran agitación, luego de ningún modo debe lucharse en días festivos. Tú. En la Escritura son reprendidos algunos porque, dice, ayunáis para litigio y pleito y para dar puñetazos al desvalido, Is 58:3-4. Con mayor razón es ilícito combatir en días festivos. 3. Jamás se debe hacer nada de manera desordenada para evitar perjuicio temporal, pues bien, combatir en día festivo parece de suyo algo desordenado. En consecuencia, jamás se debe combatir en día festivo para evitar cualquier tipo de daño temporal. Contra esto está el testimonio de la Escritura. Laudablemente resolvieron los judíos: todo hombre, quien quiera que sea, que en día de sábado viniere a pelear contra nosotros, sea de nosotros combatido. Lieran Mag 2:41. Respondo. La observancia de las fiestas no impide hacer lo que esté ordenado a la salud, incluso temporal, del hombre. Por eso reprende el Señor a los judíos diciendo: ¿os indignáis contra mí porque he sanado a todo el hombre en sábado? JN 7:22. Por eso, lícitamente, pueden curar los médicos a los enfermos en día festivo. Pues bien, más que por la salud corporal de un solo hombre, se debe velar por el bien público, que permite evitar muchas muertes e innumerables males,
tanto espirituales como temporales. Por eso, en defensa del bien público de los fieles, es lícito hacer guerra justa en días festivos si la necesidad lo exige. Sería, en efecto, tentar a Dios dejar de combatir ante una necesidad de ese tipo. Pero si no hay necesidad, no es lícito combatir en días festivos por las razones expuestas. A las objeciones, con esto se responde a ellas.